Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Ficciones. Yo soy Carlos y quizá probablemente dejemos de ser ficciones, quizá no, quién sabe. El día de hoy vamos a hablar de El verano de la serpiente, que es una novela escrita por Cecilia Udave y publicada este año en el 2022 por Alfaguara. Está compuesta por 9 capítulos, es una novela polifónica, o sea que es narrada por distintos personajes desde distintas perspectivas y con distintas voces. Y es mediante todas estas narraciones que se construye esta historia, una historia que habla sobre 1977, específicamente Guadalajara y específicamente lo que sucede en la calle de Francia, que habitan diferentes personas, tenemos diferentes personajes y es ahí donde va a detonar toda la novela, que está llena de sucesos que no sabemos si es lo fantástico rozando lo real o lo real rozando lo fantástico. El tema que atraviesa a todos los personajes en esta novela es la crueldad, vista desde diferentes perspectivas, desde diferentes caras y con distintas manifestaciones. La historia arranca cuando Mari Carmen y Ana, dos niñas, son llevadas por su padre a una feria, y en esta feria, como parte de las atracciones, está una niña que por portarse mal es castigada y convertida en un híbrido, mitad serpiente, mitad niña. Desde este comienzo ya se muestra lo monstruoso como algo atractivo. La maldad es barata y todos la compran. Siempre ha podido más el morbo que el temor. Y es en esta feria donde Mari Carmen, la hermana mayor, recibe una profecía de esta niña serpiente. Y esto es muy importante, es un pilar fundamental tanto en la construcción de la novela como para el que lee. Es decir, la profecía no solo es para Mari Carmen, sino también para el lector. Ve más allá de lo visible, déjate guiar por los ojos de la serpiente. Como ya mencioné, esta novela se desarrolla en 1977 y eso no es gratuito. Desde el inicio se nos contextualiza todo lo que sucedió ese año, desde qué música se escuchaba, qué había en el cine, qué películas se estrenaban, hasta los conflictos políticos que había, las investigaciones que se hicieron para ir al espacio o las pruebas nucleares que se realizaban. Se muestra un mundo caótico y cómo todo este caos no termina, siempre ha estado ahí, y cómo a través de los años y a través de las épocas siempre ha estado presente. Y en este sentido el tiempo también es cruel. Esto de la crueldad en el tiempo también se ve en el papá de las niñas, porque él quiere ser escritor, pero se dedica a traducir instructivos, de eso vive. Y aunque persiste en ese sueño y trabaja en ello, nunca llega a ser lo que él quiere. Su sueño nunca se convierte en realidad y el tiempo sigue avanzando y sigue avanzando. De hecho, se le caracteriza a él como un hombre gris. Otra de las formas de crueldad que se presenta en el libro es la violencia, pero no solamente eso, sino el morbo de querer verla, de disfrutarla. De esta manera se nos presenta un personaje, un señor que todos los días sale con su perro y lo cuelga. Lo cuelga de un árbol para verlo asfixiarse, pero no lo mata. Simplemente disfruta estar viéndolo mientras él se fuma un cigarrillo y después se va. Y en esta acción existe un niño que se llama Ulises, que es del vecindario, y que él se da cuenta que está pasando esto y le causa mucho atractivo, y hace una especie de investigación y en un cuaderno empieza a notar todos los días qué es lo que sucede. Se da cuenta que este señor a veces hace algo diferente, muchas veces no, pero hace cómplice también a Mari Carmen, que es una de estas niñas de las que ya les había hablado, y ella tampoco puede resistir ese morbo de verlo y de ver cómo el perro está sufriendo. Y Ulises en un momento dice: en aquel momento yo tampoco sabía ni comprendía que a veces no existe una razón aparente para la crueldad, solo aflora o nos aguarda mientras algunos agazapados nos deleitamos en ella. Otro de los grandes personajes dentro de esta historia es el Capi, que es un señor que se dedica a recoger la basura de esa calle y que por esa especie de marginalidad que tiene, pues parece más bien un espectador. O sea, él vive ahí y todo, pero más bien es solamente alguien que está viendo lo que pasa en otras familias y con otras casas. Y aunque en muchas ocasiones está involucrado en ciertas cosas de otras personas y algunos lo tratan bien, esa marginalidad como que es una huella, una marca imborrable. Además es un personaje que tiene esta parte filosófica, porque él siempre se pregunta ¿y quién soy yo realmente? Entonces empieza a divagar mucho en eso, y tenemos como una parte contraria de este basurero, que es la señora Berta, que en vez de querer tirar todo, ella es como una coleccionista compulsiva y no quiere que nadie le quite sus cosas. De hecho, las cuida del Capi. Y esta señora que no quiere dejar ir sus cosas, realmente, aunque parezca algo trivial y sin sentido lo que está haciendo, nos deja una reflexión y una pregunta muy interesante sobre ¿será que las cosas realmente nos dan identidad? Es decir, las cosas materiales, y son aquellas que nos pueden dar identidad incluso después de muertos. Y en palabras de la señora Berta, la vida es transitoria, al final no somos nada. Lo que usted llama basura nos sobrevivirá y serán nuestros objetos lo único que les dirá a los otros que estuvimos aquí.
Y bueno, hay dos personajes fundamentales, pilares, imprescindibles dentro de esta novela que pues ni siquiera son humanos, pero están muy ligados a la humanidad y que son una fantasma y la serpiente. Como digo, estos dos personajes son prácticamente lo más importante durante toda la novela, estructuralmente, y también al final, en los últimos 2 capítulos, es cuando hay toda una revelación y es apoteósico. O sea, tú dices, te vuela la cabeza y dices, no puede ser que haya pasado esto, es tan impactante e impresionante, pero al mismo tiempo dices, claro, ahí estaba. Y lo más interesante y lo que más me gustó es que puedes regresar y decir, aquí estaba, no lo vi, pero aquí ya me lo estaban diciendo. Y es cuando uno piensa de Cecilia Eudave realmente es una escritora fascinante, porque sabe construirlo perfecto, porque llegas al final, como les digo, y puedes ver hasta ese momento todas las pistas que ya te había dejado en todos los capítulos anteriores. Nada es gratuito, pero cuando llegas dices, o sea, tienes las dos sensaciones, como ¿cómo puede pasar esto? Y al final es como, claro, ahí estaba, por esto pasó. Y pues no les quiero dar spoilers, vayan a leerla, pero sí quiero concentrarme en estas dos figuras, el fantasma y la serpiente. Para empezar, el fantasma como una figura cultural que existe ya desde hace mucho tiempo, pues normalmente está asociada a cosas que el humano no ha podido entender. Normalmente, ¿qué es lo que hay después de la muerte? Y siempre también se asocia a cosas como pues el miedo, lo desconocido, la desgracia, el pesar. Pero además también el fantasma es un ser que no está atado, como por ejemplo los animales o los humanos, al mundo en el tiempo y en el espacio. Es decir, el fantasma está, pero no está. Existe, pero no. Y algo fascinante de esta novela es que hay un capítulo donde la voz narrativa es la del fantasma. Y no solamente eso, sino que utiliza la segunda persona. Es decir, habla de tú. Y le habla de tú a la serpiente. Comprendiste que para tu especie, como para la mía, no existe el paraíso. A nadie le importan nuestras circunstancias o existencia, porque cargamos milenariamente, como un prefijo lapidario, con los males o los pesares de su pequeña humanidad. De hecho, todo este simbolismo y toda esta carga que le ponemos tanto a la serpiente como al fantasma dicen más de nosotros que de ellos mismos. Es decir, hay más ahí de nuestra propia naturaleza que la de ellos. Es como una forma de proyectar o tangibilizar aquella parte más siniestra que hay dentro de nosotros. Desde el principio de la novela, desde el título, podemos ver cómo está ahí la serpiente y cómo al leerla, pues esta se desliza durante todos los capítulos y constantemente nos hace guiños o nos da ciertas pistas de cosas que están pasando. De hecho, la presencia de la serpiente se puede describir muy bien con la descripción que hace Chevalier de este animal en su diccionario de los símbolos. Hombre y serpiente son opuestos, complementarios o rivales. En este sentido también hay algo de serpiente en el hombre y singularmente en la parte de él que su entendimiento controla menos. Un psicoanalista dice que la serpiente es un vertebrado que encarna la psique inferior, el psiquismo oscuro, lo raro, incomprensible o misterioso. No hay, sin embargo, nada más común que una serpiente, nada más simple. Y es así como yo también definiría o caracterizaría a esta novela. Una novela rara, oscura, misteriosa, pero que realmente lo que hay ahí siempre ha estado ahí. Más bien nos hace visibles ciertas cosas que no veíamos por muy cotidianas que fueran. Una novela que trata mucho la violencia y sobre todo la crueldad, pero también ese gozo y ese morbo que está en ver lo monstruoso. Y lo mejor y más impactante de todo es que dentro de todo esto aún cabe la posibilidad de conmovernos. Y bueno, este ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si no han leído esta novela se las recomiendo mucho, sobre todo si les interesan estos temas que están muy interesantes y que Cecilia Eudave los presenta de una manera magistral. Eso ha sido todo, nos vemos al siguiente, adiós.